Lo incorporo ya, vamos al pase con Eduardo. Eduardo, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes. Gran hallazgo periodístico, muy bien, ¿eh? Muy bien. Felicitaciones. Qué momento, ¿no? Españolo, Diego está ahí adentro ahora. Sí. Él quiso irse y la policía lo interceptó. ¿Cuál Creo que le es? saca dos teléfonos, ¿no? Tres. Tres. Uno Tres de un teléfonos. auto, otro de otro auto y después otro adentro de la casa. Ese detalle no lo tengo. Ok. Sí que son 3 teléfonos, computadoras Sí. y documentación de la agencia de discapacidad que tendría que haber estado en el organismo Sí. y que estaba en esa casa. Y la máquina de contar billetes, ¿no? Eso es lo que trascendió. La máquina de contar billetes. Con lo cual, aquí estamos hablando, fíjate, entre el tal Johnny Kovalivker, que vive en la isla, Sí. En Nordelta. en Nordelta. Su padre es un historiador muy importante, un hombre que hoy por hoy debe tener 70 años, que creo que hace como 10 años o un poco más, ya no pertenece más a la firma. Él se desvinculó del directorio, porque era de él, ¿no? Claro. Por lo menos era parte del directorio. Pero Johnny Kovalivker era el amigo de Lule Menem. Vos fíjate que estamos hablando de una mini rosadita. Sí. Máquina de contar billetes, dólares en la casa, en el auto de Kovalivker, ¿no? Entiendo que los $260.000, porque esto está en pleno desarrollo, se lo encuentran a los dos hermanos. Las cifras en total, lo que le encuentran a los dos hermanos en sobres separados, parte en los autos, parte en la casa, Sí. porque para esta familia, obviamente es mucho dinero, pero al mismo tiempo para la fortuna que hicieron los dueños de la droguería suizo-argentina, no es un monto muy Sí, alto. pero lo que se sospecha aquí es que los Kovalivker eran los valijeros, eran los que repartían la coima, Los que cartelizaban el ¿Cierto? negociado y repartían para ¿no? arriba. El 8%, del cual 5 iba para un lado, 3 iba para otro, y uno quedaba en el camino, no sé cómo es la historia, ¿no? O sea, la hipótesis es que repartían el negocio. Sí. En la Ellos isla. distribuían el negocio. En la isla. Claro, porque la droguería le compra al laboratorio. Claro. Le tiene que pagar al laboratorio. ¿De acuerdo? Exacto. Pero hay un sobreprecio. Y ahí estaba la droguería distribución de la Suiza coima. Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Está integrada por Eduardo Kovalivke, 64,5% de acciones. Sí. Néstor Kovalivke, 12%. Jonathan Simón Kovalivke, 21,3%. Emanuel tiene nada, 0,015%. Y la familia Wiener tiene el 2,2%. Pero Eduardo Kovalivker Es el mayoritario, tiene el padre. 64,5%. Tiene 80 años hoy. tiene 80 años, exactamente. Se retiró de la gestión. Es el historiador. Del Es management. más, hoy nos comunicamos con él, y la respuesta exacta fue: decirle a Eduardo que hace más de 10 años que no formo parte del directorio de la empresa y no tengo ningún tipo de actividad en ella. Podrá tener las acciones, pero no, Claro, no sí. ningún tipo de actividad, ¿no? Sí. Eso, que es ustedes accionista, son pero no- abogados. es La accionista, responsabilidad exacto. penal es La responsabilidad penal de las personas del jurídicas. Claro, es accionista, pero no obviamente. ejerce funciones del ejecutivas. director. Entiendo que eso quiso decir. Exactamente. Es más, a mí me dicen que vive 6 meses acá y 6 meses en Cuba, no sé, no sé. Eso es lo que me dicen. La casa de los dos hermanos, según tengo entendido, son muy considerables. Una de ellas con una colección de autos de lujo. Sí. Autos que aparentemente comentan que cada vez que iba Lule Menem allí le gustaba manejar, no sé, una Se Ferrari. lo prestaban. ¿Eh? Se lo prestaban, sí. En los allanamientos a la policía de la ciudad le llamó la atención los autos que había en el garage. Sí. Bueno, pero coleccionistas de autos. Sí, sí, sí. No, un a ver, es una de las droguerías más grandes de la un nivel de Argentina. vida Ser coleccionista muy de alto. autos no es un delito. No, por supuesto que no. No, no es un En la medida que la plata sea bien habida. Claro, obviamente, obviamente. Igual Ahora, el presidente era Jonathan, el que claro, el que estaba maneja al frente de la empresa. el manejo de la guita, de las decisiones, Es de Jonathan. las contrataciones, es del tal Johnny. Que es el ejecutivo. Exacto. El presidente de una sociedad anónima puede ser hasta un empleado. Claro. No hace falta que sea un accionista. En este Claro. caso es accionista Claro. y a su vez es el Ahora, presidente. la pregunta es, yo te escuchaba, Pablo, hace un rato, ¿aquí estamos ante la causa Cuadernos Libertarios? ¿En el teléfono de Españolo? Exactamente. ¿Esto es la causa Cuadernos Libertarios?
a través del teléfono de Españolo? Los 3 teléfonos de Españolo podrían ser los cuadernos de Centeno. Ponele. Podrían ser. Estamos ante una mini rosadita en la casa de los Kovalipker y en la casa de Españolo. En Españolo aparentemente le encontraron una máquina de contar billetes. Estamos ante un mini vialidad con una banda de coimeros, Cartelizado. porque tenemos que la mayor coimera en vialidad es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Acá también estamos ante hasta ahora una mini vialidad con una banda de coimeros que se repartían las coimas de esta sola droguería. No, bueno, lo que dice Españolo, esto es lo interesante. Esto se llama, en el mercado de la salud esto se sabía. Y en la libertad avanza también. Porque había una denuncia que se archivó en agosto pasado. En el mercado de la salud se llama a la cartelización para las licitaciones con sobreprecio, obviamente, se llama la mesa de los medicamentos. Claro, obvio. En diferentes organismos, en diferentes gestiones existió. Estaba en la agencia de discapacidad, según Españolo, sí. Existía una mesa donde se cartelizaba, esta licitación la ganaron ustedes, esta nosotros, contratación directa, hay infinidad de compras, infinidad. Y lo que dice Españolo es que los que recolectaban la coima y la llevaban para arriba son los Kovalipker. Claro, Que por muy, eso. muy desprolijamente, Por eso. uno de ellos lo agarraron también en la rotonda de Nordelta. Cuando, ya que estamos comparando Sí. causas, perdón Eduardo, para tener la dimensión, cuando plantea esto se sabía, la mesa de los medicamentos y Es este reparto. transversal. La causa seguros de Alberto Fernández. Claro. La causa seguro de Alberto Fernández. Es una causa de corrupción de manual, De manual. en el poder. es muy impactante porque está la persona, el protagonista. Ahora, vos lo fijate escuchamos. una cosa, ¿no? Cuando vos lees la transcripción, después vamos a hacer unas placas, porque una cosa es escuchar la voz, está bien, te impacta, por ahí, de la forma que lo escuchás, ¿no? Estos audios de Españolo, pero cuando lo ves escrito en una placa, Letra de molde. ¿no? Es, claro, a vos que te gusta la gráfica, vos que sos de gráfica, impacta. Impacta mucho. Impacta mucho escuchar la voz. Sí. Pero viste, cuando Españolo también habla para adentro, Sí, sí, está sí. la grabación, viste, no se escucha bien. En el marco de un bar parece que... Qué sé yo, viste, hay ruido, se te escapan las palabras. Escuchá esta parte de la transcripción. Y Lule lo que está haciendo, está choreando de esta manera. A mí me están desfalcando a la gente. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que está. Esa caja es mía. Un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente. Fuerte, ¿no? Ya en un solo Audio. una partecita del audio, o en una transcripción ya tenés varios nombres acá. Sí, claro. Sí. Mariel, ¿de quién está hablando cuando habla de este delincuente que pertenece a Macri? Dice que lo sacó. Habla de Daniel Garbellini, que era, hasta que fue echado junto con Españolo, en el boletín oficial se lo ha publicado ayer por la mañana, que era el director nacional de acceso a servicios de salud. Una suerte de número 2. Es este. Dentro del ANDI, sí, ahí lo tenemos. Que es quien dice que se lo puso Lule Menem. En el audio no Exactamente. lo nombra con el nombre y apellido en ese momento, y que en realidad tiene toda una carrera detrás. Es quien en este momento, Eduardo, te lo estamos contando ahora, es el que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad. No está en calidad de prófugo. No, porque no es para no lo ser encuentra. detenido, pero Claro. sí para secuestrarle el celular y para allanar su domicilio para ver si se puede recoger te sumo un información dato. que pueda Ayer allanaron la casa de Daniel Garbellini. No lo encontraron, hasta ahora no apareció, pero en la casa de él secuestraron 6 sobres con documentación. Garbellini era el DGA, el que manejaba la plata. 2 teléfonos y un pendrive, Se llevaron. 1.300.000 pesos en efectivo,
y también una máquina de contar dinero. Se ve que era una modalidad, parece tener máquina de contar dinero ¿Te das cuenta que estamos hablando de una mini... en este tipo de estructura. Una mini rosadita, ¿no? Manejaba un presupuesto de 70.000 millones En de Pilar pesos. también, ¿eh? Porque También en Pilar. él se ocupaba de las medicaciones de alto costo. Claro. Y es quien se sospecha que sería el nexo con la droguería suizo-argentina, que es la que aparece también mencionada en los audios, que era la que intermediaba para el cobro de estas coimas. Y recién lo decía Nico, esta droguería fue investigada en la denuncia de Díaz Pascual que hizo el año pasado. Claro, de agosto. Pero era distinto el objeto procesal, Sí, porque ahí claro. no se denunciaron coimas, se denunció que la contratación de la Andis con esta droguería era por contratación directa y como era para favorecer a productos que tenía Martín Menem. Pero finalmente esa denuncia el fiscal Rívolo la investigó y no pudo corroborarlo, por lo cual se archivó después de varios meses. Exacto, claro. Es distinto a este caso, Yo pregunté si estaba prófugo, porque técnicamente no lo está, porque No. no hay orden de detención. pero lo están buscando. Pero me dice, diríamos que no está, me dicen. Ahora, Yo creo que- te yo voy creo a que se dar quiere dos ajustar datos a la más. Así fue la reflexión que pregunté, ¿no lo ubicaron? Diríamos que no estaba. Él antes, él fue designado en junio del 2024 en la ANDIS como segundo en este cargo de director nacional de acceso a servicios de salud. Antes había trabajado en el programa Incluir Salud de la ANDIS también entre el 2018 y el 2020. Gobierno de Macri. Gobierno 18. Sí, exacto, gobierno de Macri. Y antes había trabajado en el gobierno porteño, pero la relación de dependencia la tenía, porque como uno busca su historia, como asesor de la Comisión de Cultura de la legislatura. Raro, ¿no? Pero bueno, seguramente él estaba vinculado, él trabajó en ese periodo del gobierno de Macri en la ciudad y también es empleado de la Corporación Sur de Buenos Aires, que si vos de hecho mirás, él sigue figurando todavía en relación de dependencia con Landi, porque el despido fue ahora hace muy poquito, Sí. y figura como que tiene aportes patronales pagos por la Corporación Sur de Buenos Aires. Ahora, esta persona es persona que quizás clave en la operatoria, Obviamente. que cuenta españolo y que puede dar, digamos, hay que ver si quiere aportar información. Españolo o se lo achaca a este tipo, a Lule Menem. no. Exactamente. Bueno. Y te voy a decir Después- algo más. Nosotros hicimos captura de su LinkedIn ayer. Hoy borró la página y borró todo. Bueno, dice, sigue hablando españolo y dice, entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, ahí Javier es el presidente, ¿no? Sí. Javier, no queda duda, ¿no? Javier, escúchame. Yo estoy denunciando todo el choreo. Y abajo tengo gente que va a pedir guita. Todo esto contado por españolo. Esos son los audios, pero ¿sabes lo que parece que está Claro, leyendo, ahí- Eduardo? ahí Españolo Una debería haberse- indagatoria, o Pero una ahí Espa- testimonial. Pero Ya ahí va a llegar. Españolo debería haber denunciado, no con un audio. Debería haber ido a Comodoro Pi a denunciar. Sí. Está bien, está bien, está bien. Yo creo que en algún momento lo van a llamar, ¿no? Sí. De las pestañas. En breve. Lo van a llevar a tribunal. Señor, cuénteme todo esto. Cuénteme, cuando usted habla de Lule, lo que está haciendo y que está choreando, cuénteme el choreo de Lule, ¿no? Y él va a tener que explicar. Depende en calidad de qué, ¿no? Puede Claro. ser en calidad de diputado colaborador. Primero puede ser en calidad de testigo. Ponele. No, va a ser perdón. imputado. Él ya está imputado. Técnicamente está imputado. Cuando una persona la allanan, ya hay una Bueno, si imputación. está Sí, imputado, sí. entonces lo van a llamar A una indagatoria. directamente. O Seguramente puede quizá... ser diputado colaborador. Bueno, eso será después. Bueno, él elige. Él A mí, elige, sí. a ver, en el gobierno hay tal paranoia. Él y elige la ley conspiración. de arrepentido Lo que pasa y es que si habla. entra la ley de arrepentido, tiene que ser algo similar a la línea de él o más Pero arriba. escuchá, lo que está planteando Nico, la posibilidad de ser un imputado colaborador está dentro de las especulaciones febriles que a esta hora hace el gobierno. Claro, Nacho Ortelli tenía esa versión. O sea que él iría a la justicia a ratificar todo. Como funcionario tendría que haber hecho una denuncia, no la Sí, hizo. Claro, por supuesto. Hay tal nivel de paranoia y de incertidumbre que están empezando a echarle la culpa a Victoria Villarroel, hasta los diputados. A que Marcela rompieron- Pagano. Ahora Sí, creo que hay de- una sí, cosa sobre Marcela sí. Pagano. Ahora, también está empezando esto, que los difundió él mismo. También. Porque todo puede vos ser. lo que Ahora, estás leyendo importa- parece escuchá, un espera, relato espera, de espera. una de... Nico, ¿importa tanto No, importan los hechos. quién lo difundió? ¿Importa tanto No, quién si fue dio? él, si fue él. ¿Qué porque importa quién cuidándose dio
No quién para- dio el audio. Lo que importa es si Los hechos. lo que cuenta él es verídico. Obvio, los Y hechos. si todos los que nombra están en lo que él llama el choreo. Si hubiese querido cuidarse tanto, hubiese sido como Dorothy y hubiese aportado todos los Exacto, elementos. A menos que lo haya tenido guardado, porque esto no es de ahora, es de hace un año, a menos que haya tenido guardado él los audios, hasta que alguien haya hecho algo y él entonces arremete. Hay una versión de que se grabó él mismo como un resguardo. Por eso también cuando él dice que tenía chats guardados, ¿no? Por eso sus celulares son tan importantes. Él creo que él habla de los chats de Karina. Es la El presunción. WhatsApp de... Pero Pañuelo es abogado, hace Claro. derecho penal, ejercía hasta hace un año y medio atrás. Yo me lo cruzaba en los tribunales. No es una Por persona eso. desconocedora Pero- de las normas, de los pasos que tiene que dar. Déjame plantear esto. Es la presunción de alguien que percibe que lo va a llevar puesto, que el sistema de corrupción en el que está metido lo va a llevar puesto. Y está, No hay por duda. eso, está tratando de acomodar el relato. Me da la sensación en los audios. Si se lo contó a alguien o si en la especulación paranoica Y tirarle se lo toda la grabó él. culpa a Lule Méndez. ¿Y Exactamente. por qué no renunció en el camino? Si está tan disconforme, si nadie no lo está atado a la silla. Es lo que hay. En otro momento de la transcripción dice, entonces Javi, ¿qué hago? Él cuenta como, Claro. "Che, por Javi, eso, cuando habló con Javier Milei, ¿qué hago? Yo no lo jodí más y me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas. Y yo ahí ya no tengo nada que ver. Se lava las manos. ¿no? Es espectacular que lo esté leyendo, Eduardo. No puedo tener el control de lo que pasa a mis espaldas. Pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito. Que es lo que a mí me importa también. Pero ahí está diciendo, Él se cuida su traste. Claro, pero está diciendo que le comentó al presidente Milei. Sí, claro, Y claro. el presidente Y Milei que no debería le dijo nada. Debería haber denunciado. No, Entonces. bueno, pero él Dos cuenta. veces dice que le comentó. Por eso. Claro, Y que por eso y que Franco. Milei no le dijo nada. Claro, por eso Franco, la primera declaración que hace Franco es tratar de hacer un cortafuego con Milei. Porque claro. como bien dice Jesse, si. Pero creo que también en un momento Franco dijo, yo no pongo la mano por No, nadie. pero ¿qué dijo? La mano en el fuego por nadie. A mí Milei me dijo que nunca a Españolo Ahí le está. contó que cine. Bueno, porque exacto. si le hubiera contado, Bueno, claro, pues eso tenía lo va- la obligación de A denunciarlo. ver, eso lo va a tener que probar Españolo. Bueno, El por juez eso. seguramente le va a preguntar, ok, Por eso. ¿cuándo se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Dónde Exacto. estaba usted? Sí, a través de qué qué medio. hora entró a la Casa de Gobierno o a la Quinta de Olivos? Y todo eso saldrá seguramente de A la mí- prueba. A mí me dicen ¿no? que lo que hace temblar a la estructura del gobierno es el contenido de los teléfonos. Es el contenido de los teléfonos. Lo que hace temblar al gobierno es El contenido. cómo Españolo implica a Karina Milei. Eso es lo que Sí. verdaderamente Bueno. está volviendo Pero loco ¿por al qué? gobierno. Miremos Porque la- en esos audios él dice que tiene todo un backup de los diálogos con Karina Milei. Miremos la diferencia entre esta causa y fentanilo, ¿no? Acá se radicó la denuncia, se allanó, se secuestró en 48 está horas. buenísimo lo que No, decís. chapó para Picardi, ¿eh? Sí. En el otro caso, Chapó. 5 meses para que llegue el Escuchá celular. lo que dice en otro momento. Estos pibes, refiriéndose al, ¿cómo se llama? El 2. Garbellini. Garbellini y Lule Menem, estos pibes pusieron este tipo acá. Entonces, este tipo tiene que recaudar de medicamentos y los sube, y sube la guita que recauda. ¿No? Me imagino que cuando llame el juez le va a preguntar, ¿me cuenta cuál es la ruta del dinero? Y es, y para ser imputado colaborador, una de las condiciones no es contar para arriba. O al mismo nivel. A la misma línea de flotación procesal o hacia arriba. Después dice, ¿vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice, Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro, la verdad qué sé yo. Voracidad genética. Ahí aparece la frase, Que se la dice Fantino. Sí, se la hizo. voracidad genética. Pero él Él la asiente. toma, claro. Él Él la asiente. toma como No, propia. que- sí. Él asiente, ¿no? Sí, sí. Porque vos tenés chorros en Chivilcoy,
y en Lule. Claro. ¿No? Provincia de Tucumán. En realidad la Provincia localidad de es Tucumán, Lules. Porque es Lules. Claro. Pero sí, es lo Tucumán, es repite Tucumán. en el fragmento Fantino, le pone mucho énfasis Fantino Obvio. al nombre Lule. Lules, claro, obviamente. Pero Porque Españolo ya había hablado aparentemente con Fantino, le había contado toda la historia, ¿no? Después, en otro momento, dice, la gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Habla de porcentaje, ¿no? Sí. El 5%, el 8%. Son más chorros que los Kirchner. Lo que pagan, lo que cobran de medicamentos, ahora tenés que poner el 8 y lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. ¿Te das cuenta que la Suizo era la que repartía la coima? La Suizo era la rosadita de este esquema de corrupción. Y no emitió ningún comunicado. Solo decía, Nada. HLB Pharma, salvando la distancia. Claro. Sacaron un comunicado inmediatamente diciendo, somos inocentes. Si te están acusando de una empresa de este calibre de participar... los audios están hace 5 días, 6, Sí, circulando. sí. No hubo ni un comunicado de los Menem. No, bueno, tampoco. Eduardo, el único comunicado que hubo es para echarlo a Españolo ante los hechos de público conocimiento. Y después la resolución del presidente sacándolo. Echándolo, Y obviamente. a los dos. Eso ya le da toda la verosimilitud. ¿Por qué lo echaron? Ah, claro, ¿Y por qué echaron a Garbellini? exacto. Entiendo que Garbellini se va a ajustar a derecho en algún momento. Eso ¿no? tampoco, no hubo explicación por qué lo corrieron No. a Garbellini, siendo que en principio no aparecía mencionado con nombre y apellido, Claro. ¿no? En otro momento dice, a mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Aparentemente se debe referir al mismo Javier, cuando el español lo dice, yo le dije Claro, yo le dije a Javier, Sí. ¿no? Y a mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, no hablaron un carajo con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene. Le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando, Lo salva ahí el presidente también. ¿no? ¿Te imaginas? Acá hay un entramado, por eso yo siempre te dije desde el principio, la pelea es Españolo Lule Menem. Ahí está la historia. Después Españolo seguramente tendrá que probar toda la ruta del dinero, que él cuenta aquí, ¿no? La Suizo, Lule, Karina, y probarlo. Que termina, según su versión, en Karina Milei. O sea, Claro, obviamente. la versión de Españolo es que esa ruta termina en Karina Milei. O sea, Lo que en otra época se llamaba el robo para la corona. O sea, Lule Menem lo pone a Lule, será su interna con Lule, pero también en esta historia la involucra en el mismo nivel de verosimilitud a Lule y a Karina Milei. Aclara que tiene las pruebas de Karina. Dice, tengo todos los chats. Es impresionante lo que está leyendo Eduardo, porque no me imagino qué otra pregunta o qué otra respuesta podría darle al juez o al fiscal. Todo, porque dice, hasta la entrevista que fue pública de Fantino, él se cuida, no sé, habrá sido por azar de aclararla. Dice, yo que cuando el me juez no preguntó soy- Fantino, yo Yo dije... no soy el tal- juez, no. Si yo fuera el juez, le leo así, frase por frase, y le digo, ahora explíqueme. No, Cuando usted dice, por ejemplo, yo soy el director ejecutivo, después tenés tres direcciones nacionales. Yo hablé con el presidente y entrecomillado dice, Javi, está pasando esto. No corrigieron nada, siguieron, cosas así. Bueno, está bien, vos sabés que están choreando. Él le dijo al presidente, vos Eso es lo sabés más- que están choreando, sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. Contarle al Cuando presidente... Esa claramente- frase es tremenda. Tremendo. Y Sí. cuando Esto- claramente la voz es de Españolo. No, eso no hay duda. No es eso inteligencia no. artificial, No, ¿quién puede argumentos dudar? que después Este se concepto- Además, ¿y lo por hubiera qué lo tenido que echaron? salir a desmentir. Argumentos que en estos tiempos se empiezan a justificar No. de manera defensista. De todas formas, abogados, doctores, de todas formas, suponete que hubiera sido inteligencia artificial.
luego con el resto de las pruebas se corrobora la verosimilitud de lo narrado, importa poco si es inteligencia artificial Bueno, o ¿por no. qué lo echaron? Eso es lo que hizo, pero esto es lo que, es lo que responde a lo que hizo Franco Picardi, el fiscal, que lo decía antes yo, a diferencia de la causa fentanilo, recibió la denuncia, Casanelo, que subroga el 11, tengamos en cuenta algo, y escuchen esto porque es importante, la misma secretaría del juzgado 11, la 21, que investigó cuadernos, que investiga la causa Seguros, Carolina López Arnay, la secretaria, investiga esta causa. Son funcionarios hechos informados por la línea Claudio Bonadío. Sí, exacto. Los que lo conocemos sabemos que es así. Reitero, Sí, investigaron sí, cuadernos, investigaron seguros en la segunda etapa por Colini y ahora investigan esta causa. Y Picardi rápidamente pidió allanamientos para lograr esto que consiguió ahora. A esta altura, siendo cada hora que pasa más verosímil todo el contenido de lo que dijo Españolo, hay algo de lo que plantean esos audios que da en el centro del problema que tiene el gobierno. Viste que se dijo, y se sabe, y ha sido como una mecánica acostumbrada, el presidente delega. El presidente delega lo político en el jefe, en Karina Milei. Karina Milei en Lule Menem, Martín Menem, bien. La comunicación en Santiago Caputo. Él se ocupa de la economía. En este caso, el presidente está involucrado por su propio amigo. O sea, es algo que él no puede desconocer. Amigo y abogado personal. Por eso, el algo era, digamos, acá, este es el gran drama que tiene el gobierno. El gran drama que Por tiene el eso presidente. él cuenta, Españolo, cuenta en el audio la manera familiar que tiene de hablar con el presidente. Che, Javi, yo te dije, esta gente está choreando. Y bien, che, pará, este es un lunático Sí. mitómano. Hubiese Pará, salido en conferencia de prensa pará, pará. 300 minutos. Pará, 41 entradas Sí. dicen a la Quinta de Olivos. Se pueden bueno, haber- Tiene- en la entrada 42 se pueden haber dado cuenta. Ni bien salta el caso, sale todo el gobierno a decir esto es un mitómano, no existe. 41 entradas. Españolo, porque cuando vos mirás las fechas, porque también revisamos los registros de Olivos, cuando vos mirás, esto es en el año 2024 y 2025, cuando vos mirás las fechas, él es del grupo, por ejemplo, que va todos los domingos a cenar y ver ópera, que entraba alrededor de las 9 de la noche y se iba siempre a la madrugada del otro día. Tiene selfies con todos. O sea, tiene un nivel de cercanía para dar de que era el grupo que se quiere Pero como de claro. amigos con los cuales compartía. Ahora- Y te voy a dar un dato más, Eduardo. Españuelo tiene 3 encuentros con Lule Menem registrados, según el registro del Ministerio del Interior, el registro de audiencias, en 2024 con Lule Menem. Que los 3 llamativamente son a principios del año pasado, el 22 de febrero del 2024, el 5 de marzo del 2024 y el 7 de marzo del Donde 2024. se supone le habría ido a decir a Lule Y todas de- estas y cosas que después dicen. no hay más, Claro. no hay más registros. Claro. Y es Cuando, más, perdóname Mariel, cuando funcionalmente en el organigrama su dependencia no tiene nada que ver con Lule Menem. Aunque después de esos encuentros se modificó en el organigrama. Lo contaba Nacho hace sí, un rato. Después se modificó el organigrama de Andis. Era un ente autárquico que dependía de salud, después de la jefatura de gabinete o al revés. Pero hubo un momento donde se reorganiza todo y hay nuevos cargos. Hay un eslabón ahí que me perdí en todo el entramado y la ruta de las conexiones que está tratando de armar Picardi. La droguería esta tenía vinculación con la empresa, con una empresa de los Menem, de Lule o de Martín Menem. Bueno, acá está el doctor Sin. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, me Hola, gustaría Claudio. contarles qué es incluir salud, porque es la clave de la historia. No sé Por qué un lado lo la es. droguería que vende medicamentos y por otro lado el Estado que tiene que comprarlos. Pero en la mitad hay un eslabón que explica todo, que es el programa Incluir Salud. Antiguamente ese programa se llamaba PROFE y cubre a toda la gente que tiene pensiones no contributivas del país y a toda la gente que no tiene ningún tipo de cobertura médica. Por ejemplo, hay un niño del Chaco que tiene un problema oncológico serio y no tiene cobertura médica, el Incluir Salud lo cubre. Y tiene que pagar un producto oncológico que cuesta 10 millones de pesos por cada dosis, que los hay por supuesto en el mercado, y como es una emergencia, muchas veces hace la compra directa a droguería. Este programa, Incluir Salud, en una época fue parte del Ministerio de Salud. Luego se lo delegaron al Andis.
Y ese programa tiene, yo busqué presupuestos del año 2022, cerca de 200.000 millones de pesos dedicados a la compra de medicamentos para gente que no tiene cobertura y que no tiene ninguna posibilidad de comprarse el medicamento, ni los estados provinciales pueden hacerse cargo. Motivo por el cual cuando un estado provincial no puede hacerse cargo, lo deriva o lo incluyen en incluir salud. Por eso se llama de ese modo. Esta es la razón de la existencia de droguerías como la suizo-argentina y de la existencia del Estado que paga estos medicamentos o prótesis para personas que no tienen cobertura. Ahora, ¿quién es el titular de Incluir Salud? Garbellini. Andís es el responsable de Incluir Salud. Y Garbellini estaba acá. Garbellini, el segundo Él estuvo en el español. programa de Incluir Salud durante el gobierno de Macri. O sea, también parecería que esta operatoria Conoce venía el de tema. antes, digamos, tampoco. O por lo menos la conoce de memoria. Ese es el tema. Y si en algún momento va a la indagatoria y le leen en los chats, como dice Edu, en la indagatoria él tiene que dar razón de sus dichos. Claro. Él tiene que explicar y fundamentar y aportar prueba de lo que dice. No es Si que es solamente... arrepentido por eso. o no. No, pero imaginemos que dice el que ratifica, le van a decir, bueno, dé razón de sus dichos, aporte elementos que permitan confirmar estos elementos. Tendrá otros más allá de los chats. Bueno, él era el director ejecutivo. Escucha, ¿qué es lo que creo? O por lo menos que no es creencia, sino es información. La preocupación más grande, Pablo, Sí. la más grande del Sí. gobierno en estos momentos es si el señor lo llegan a llamar, hablo de Españolo, lo llegan a llamar a indagatoria. Si él cambia a arrepentido, es la gran preocupación del gobierno. Que el tipo se transforme en el arrepentido. Entonces, lo que razonábamos recién. Game over, se terminó todo. Esa es la gran preocupación del gobierno hoy por hoy. Se lleva puesto al gobierno. Si Se lleva- Españolo o por ahí ponele el propio Johnny Kovalevker Más se asustado. transforma y empieza a escupir, Claro. ¿no? Porque la condición es que hacia arriba. Esa es la condición. Obviamente, una como de las arrepentido, condiciones. Una de las en la condiciones. misma línea o para arriba, nunca para abajo. Y tenés que probar No. después lo que Al dice. mismo probarlo, nivel, claro. al mismo nivel o hacia arriba. Cuadernos. Claro. Sí, Cuadernos. Cuadernos. Mismo las nivel cifras o- son monumentales, ¿no? ¿Eh? La cifra del robo de No, pero el cuadernos modus es monumental. operandi es el mismo. No, sí, esto es como una Hablamos del bitácora. arrepentido, lo Ah, mismo sí, que en sí. cuadernos, El sistema. los Claro. arrepentidos de los cuadernos. Tienen que ¿no? probar Que Exacto. tuvieron que hablar de igual nivel o para arriba. Viste que los empresarios para zafar de la cárcel ¿Y cómo- empezaron a decir... ¿Y cómo fue lo de Bueno, los empresarios? Pensemos que una persona, como los directivos de la droguería Suizo Argentino, porque me están contando ahora que Sebastián Casanelo está firmando una prohibición para salir del país para Españolo y para los dueños de la droguería Suizo Ahora, Argentino. qué rápido Casanelo en esta, ¿no? Bueno, Esta Icardi va empuja a 100 por una hora. liebre. Sí, bueno. Es una exactamente. liebre, ¿no? Algún día, ¿viste? Tremendo. Ahora- En el tema de los comedores, ¿viste? Cuando estaba Grabois y compañía, un lenteja, acá, ¿viste? El tipo... Ahora pensemos qué pasa con la ley de arrepentido. Me Edu gusta, ¿eh? Y Pablo. Igualmente me gusta. Pensemos qué pasa con la ley de arrepentido. Es una ley del año 16, ustedes se acordarán, la polémica, se no, bueno. acá Proyecto no- del Frente Renovador. Es una ley procesal, exactamente. Ahora, ¿qué pasó con los empresarios? Son personas no acostumbradas a la vida carcelaria, salir esposados, salir los diarios. Entonces, la vida intramuro cambia la cabeza de muchos. A veces las lealtades se van modificando a medida que pasan los días y una persona está detenida. Entonces, eso es lo que se puede llegar a especular. Los primeros días no, cuando pasa una semana. Y aparte, a muchos lo van dejando solo después. Exacto. Che, Gabriel, terminó declarando como arrepentido Fabián Gutiérrez, secretario privado, que le preparaba la cama a Cristina cuando El llegaba. contador, pero el contador, Manzanares. Por El su- contador que le llevaba los papeles. Lo Llevaba los dejaron números. solo. Ahora, Españolo, no sé, hay todo tipo de versiones. Lo que importa son los hechos. Por supuesto. Totalmente. Bueno, querido, ¿nos vemos a las 8? Nos vemos a las 8. Presumo que a las 8 vamos Mirá a que, tener más mirá que están información. pasando cosas. Por eso te digo. Y después a las Y 9, el Willy. presidente creo que ahora está hablando, o Ahora. está por empezando, En o Rosario. por empezar a hablar ahí en Rosario, ¿no? En la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Simplemente con esto, deben ser las horas más críticas del gobierno Lejos. lejos desde que asumió el poder. Quédate hasta wifi, Eduardo. Sí, la de Libra fue más o menos similar. Sí, no, pero ¿sabés qué pasa? Lo de Libra
estaba como en un limbo de comprensión de Sí. la gente. Esto la gente entiende. Sí, claro, Este obviamente. es el color blanco del caballo blanco de San Martín. Una droguería, sobreprecio, porcentajes, guita, coima. Nos vemos después. Dale. Abrazo muy, muy grande. Chao. Sefolitis, libre expresión ante todo.